Hoy en este episodio número 37 vamos a introducir una de las secciones que a mí me gusta mucho, que es sobre historias de vida, ¿no? Cómo conocemos a una persona que ha sufrido un cambio de salud en su vida y cómo la terapia ocupacional ha impactado en ella y le ha ayudado a cambiar pues, ciertos aspectos o a mejorar su calidad de vida. Entonces, hoy tengo el placer de presentar aquí a una persona encantadora, que seguro que tiene una historia de vida que contar muy interesante y que seguramente nos inspirará a todo el mundo. Y yo tengo el placer de presentar en este episodio número 37 a Elena Vila. Elena, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Encantada de saludarte. Muy bien. Estoy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, por querer animarte a contar tu historia y también a contar cómo la terapia ocupacional entró en tu vida. Y quería un poco introducir eso, ¿no? De tema de la terapia ocupacional. Quiero preguntarte, porque tú eres neuróloga, si conocías la terapia ocupacional, ya sea mucho o un poquito por encima. Pues mira, muy poco, muy por encima. Realmente es curioso que a pesar de ser neuróloga, que se supone que estamos muy relacionados con el mundo de la rehabilitación y de la recuperación de pacientes con ictus, con un montón de patologías que lo necesitan, eh, es muy poca la formación que tenemos nosotros como neurólogos del mundo de la rehabilitación, y dentro del mundo de la rehabilitación, concretamente el papel de la terapia ocupacional es un gran desconocido, incluso para nosotros, lo cual a mí me resultó muy chocante. No es que no lo conociera en absoluto, pero no tenía idea de la dimensión de la tarea del terapeuta ocupacional y de la importancia. Y eso me lo permitió la enfermedad, claro. Quizás un poco porque a lo mejor durante la carrera o tal no se llega a hablar de esa profesión, no se profundiza, ¿no? O de otras profesiones que podéis colaborar con ellas, ¿no? Cuando yo estudié la carrera, nada. De la terapia ocupacional no se hablaba nada durante la carrera. Luego ya durante la residencia, alguna idea somera, pero muy somera de lo que hace el terapeuta. Mm. Hombre, a ver, esperemos que eso cambie un poco, porque al final hay muchos profesionales que pueden colaborar y ayudar en la mejora de la calidad de vida de las personas, que eso en teoría es lo fundamental, y tú ya descubriste que la terapia ocupacional pues, abarca un amplio abanico. Pero yo quiero que la gente te conozca, Elena. Quiero que nos cuentes un poco quién es Elena, ¿no? Cómo llega a ser neuróloga y qué ocurre y en qué momento un cambio en su vida. Bueno, yo soy una neuróloga malagueña, he estado ejerciendo en Málaga, hice la residencia incluso en el clínico, estudié en Málaga, hice la residencia en el clínico y luego estuve un tiempo trabajando en el hospital clínico, pero la precariedad de los contratos de aquella época, que eran contratos de guardia, y mi primer embarazo, pues me empujaron un poco a salir al mundo de la privada y estuve ejerciendo hasta que tenía 36 años. Y ahí en esa etapa de mi vida llegó una fase en la que yo estaba en una situación de mucho estrés porque mi relación matrimonial estaba llegando a su fin, nos estábamos separando, mi hijo mayor se había roto una pierna en una excursión escolar, hubo que operarlo, yo estaba trabajando muchísimo porque, bueno, ya sabes que en los hospitales privados nosotros somos autónomos, nadie te regala nada, entonces yo estaba llevando pues mucho trabajo. Yo además me encanta mi trabajo, es pasión lo que tengo. Entonces, bueno, realmente eso hacía que yo con cada paciente pues me entregara a tope, me involucrara a tope y bueno, es un gasto energético muy grande, como tú ya sabes, que tú también te involucras con los pacientes. Entonces, bueno, el tema está en que en esa situación, en el año 2012, sufrí una mielitis, que es una inflamación de la médula espinal a nivel del cuello y de la parte alta de la espalda. Una mielitis muy grave, muy severa, que en menos de 48 horas me dejó completamente tetrapléjica y conectada a ventilación mecánica. Entonces, bueno, mi vida dio un cambio radical porque de la noche a la mañana pues desaparecí de mi casa. Yo tenía entonces dos hijos pequeños, el pequeño acababa de cumplir 5 y el mayor tenía 7. De la noche a la mañana desaparecí porque yo misma me diagnostiqué la mielitis, bueno, no la mielitis, sino una lesión medular cervical, vi que lo que estaba pasando, todo evolucionó muy rápido y me ingresaron en el hospital, en la UCI, y luego ya de ahí me trasladaron al Hospital de Parapléjicos de Toledo cuando ya estaba estabilizada.
Y fue en Toledo cuando conocí al terapeuta ocupacional en el Claro, proceso fue, de rehabilitación. claro, fue un poco así de repente, ¿no? Es decir, de la noche a la mañana te ocurre eso y, bueno, tú más o menos consigues hacer como un pequeño diagnóstico, ¿no? En base a tus conocimientos, pero así muy rápido todo, ¿no? Fulminante. De hecho, tuvo un curso muy rápido, más rápido de lo normal para este tipo de trastornos y una mielitis especialmente agresiva. De hecho, estuve a punto de no contarlo, muy, muy, muy cerca, porque mi lesión empieza a nivel C2, es decir, ya prácticamente el bulbo raquídeo, y durante unos días parecía que no lo contaba. Y bueno, Joder. todo fue totalmente imprevisto, algo que jamás puedes imaginar que te va a pasar. Esas cosas que realmente sí que es un terremoto en tu vida, un terremoto. Pues, ¿en qué momento te das tú cuenta de que algo está pasando, algo no va bien? Bueno, fue un día me fui, yo llevaba varios días con síntomas muy inespecíficos, dolor en el cuello, que yo pensaba como tipo contractura, pensaba que era una contractura, fue un fisio, pero seguía trabajando porque ya sabes, no Ujú. podemos parar, estás de guardia, tienes que ir a ver a los pacientes, me tocó en el puente de Todos los Santos y entonces Mm. yo iba con mi contractura, pero trabajando. Y hubo un día, en el último en que fui a trabajar, que estaba muy rara. Tuve una especie de cuadro migrañoso, pero muy exagerado, con una aura muy extraña que nunca había tenido. Y a lo largo de la tarde ya empecé a notar que los brazos me pesaban mucho, me pesaban de una manera muy rara. Los brazos me pesaban como si fueran de hormigón, una cosa que yo no había sentido nunca. Y yo intentaba llenar el pecho de aire, pero no lo lograba del todo, no lo lograba. Total, que estuve ahí un poco que no sabía, con contacto con compañeros, qué hacer, qué no hacer, si me iba al hospital, si todavía no, tal. Total, que fui a darle la buena noche a mis niños, les conté su cuento de cada día y me fui al baño. Y cuando me senté en la taza del váter noté que notaba la frialdad de la porcelana con una pierna y con la otra no. Y Mm. entonces ya eso unido a los demás síntomas que había tenido durante el día, ya dije médula y cervical. Y me fui al hospital. Llamé a un compañero y me fui al hospital. Uf, pero es que no, todo muy rápido, a lo largo del día van Sí, ocurriendo todos los síntomas. yo me puse el abrigo en mi casa y cuando llegué al hospital ya no podía desabotonármelo, lo tuvo que Uf, desabotonar mi madre. Y a lo largo de esa noche perdí la movilidad completamente en los brazos y a lo largo del día siguiente, a lo largo de la tarde del día siguiente también perdí la movilidad de las piernas. Y la madre siguiente mía. noche ya la tuve que pasar en UCI porque no podía respirar. Pues madre mía, fue todo, vaya, rapidísimo, como tú dices que casi que no lo cuentas, porque el Eh, nivel de lesión era bastante alto. Y cuando te estaba ocurriendo todo eso, ¿qué era lo que más miedo te estaba dando? Bueno, es una situación curiosa porque, por un lado, reconoces los síntomas y tienes miedo, tienes un miedo atroz. Además, la gente me decía, qué suerte porque tú eres neuróloga y entonces tú Y es sabes, igual a lo mejor incluso peor, ¿no? Porque mucho peor de suerte. Yo no lo viví como una suerte en ese momento porque yo tenía todo el miedo del mundo multiplicado por el saber que puede ser, ¿no? Pero al mismo tiempo también la parte emocional te pone una venda en la que tú no realmente no eres capaz mm, una venda en la que tú no eres capaz de asimilar realmente la magnitud de lo que te está pasando. Eso llega con el tiempo. De hecho, a mí me sorprendió que cuando llegué a Toledo, que llegué tetrapléjica en ventilación mecánica en helicóptero porque estaba muy inestable, yo pensaba que yo iba a estar ahí en Toledo poco tiempo, ¿sabes? Todavía no había asimilado realmente lo que me había pasado y eso fue un proceso paulatino. ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta de decir, joder, esto es difícil? Pues mira, la estancia en UCI en Toledo fue terrible, la recuerdo con horror, fue una pesadilla, porque yo ahí ya poco a poco fui conectando con lo que estaba pasando, pero es cuando ya me sacan de la UCI y me llevan al hospital, me empiezan a bajar al gimnasio para ponerme en el plano inclinado y tal, cuando yo empiezo a ver todo el mundo a mi alrededor y comprender que realmente yo esta vez no era un médico que estaba mirando una sala de pacientes, sino que esta vez yo era una de las pacientes. Y ahí es cuando realmente yo tomo conciencia plena de lo que me había pasado y lo que me quedaba por delante.
Pues claro, tú ya estabas ahí como paciente, pero seguías siendo neuróloga. Entonces, ¿qué se te vino a la cabeza, ¿no? Cuando estabas ahí en esa situación, ¿no? De decir, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué tengo que hacer? Es muy difícil, es muy difícil. En UCI yo di muchísima guerra, muchísima lata, porque yo estaba continuamente haciendo asociaciones entre lo que yo sentía y lo que yo elucubraba que tenían que ponerme como medicamentos, o que me habían puesto una cosa que yo interpretaba que me había sentado mal, y entonces todo esto se complicaba por el hecho de que yo no podía expresarme con la voz porque estaba con la tráqueo. Entonces era complicado intentar hacerme entender, pero y al mismo tiempo, sin darme cuenta de que todo mi juicio médico estaba totalmente interferido por el hecho de que era yo la paciente. Entonces eso te quita la objetividad. Además, algunos médicos en el hospital me decían que tenía que olvidarme de que yo era médico. Eso es un imposible. Eso es como decirte, Jorge, mira, a partir de ahora vas a existir sin ser terapeuta. Es que no puedes, tú eres terapeuta ocupacional y lo eres, parte de tu ser y de tu pensar y de tu vivir. O sea que eso no se puede. Entonces, bueno, fue un equilibrio complejo y que no siempre fue fácil y que en algunos casos dio lugar a algún roce con algún médico que no, que le resultaba difícil tener a una paciente médico. Claro, que eso te quería preguntar también, ya no solo con los médicos, sino emocionalmente hacia ti. ¿Cómo era convivir con la enfermedad y tú sabiendo, ¿no? Lo que te estaba ocurriendo porque tenías los conocimientos sobre lo que pasaba? Pues mira, en la UCI estaba tan malita que me daban unos episodios que luego con el tiempo he comprendido que eran crisis de pánico, pero yo en su momento no era capaz de identificarlo como crisis de pánico. Estaba realmente tan grave que yo pensaba que es que me moría. Y le decía al intensivista, mira, que es que me voy a morir. Y él me decía que en su turno no, que en su turno no iba a tener yo ese mal gusto de morirme. Total, que luego ya con el tiempo también vas comprendiendo que hay cosas que en su momento interpretaste bien y hay cosas que en su momento tu mente no fue capaz de interpretarlo bien. Entonces, es como que tu juicio clínico, digamos, entre comillas, estaba distorsionado. Mm. Y además es que la vida, es tan valiosa la vida que te puede cambiar por momentos, ¿no? Como ocurrió en tu caso. Y te quería preguntar si tú sentías como el hecho de ¿por qué a mí? ¿No? El preguntarte por qué a mí o por qué me ha pasado esto a mí. Sí, eso yo creo que es un poco inevitable. Es como una constante, que mucha gente lo cuenta y mucha gente lo vive así. En su momento hay mucho componente de victimismo, ¿no? De decir, qué injusto, si yo me he cuidado mucho, yo siempre he sido una persona sana, me he alimentado bien, no he fumado, ¿sabes? Una sensación de haber llevado siempre una vida sana, muy sana, y haber acabado con 36 años en una UCI tetrapléjica y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Luego ya te das cuenta que en la vida, que primero que no todo tiene un porqué, ni muchísimo menos, y que el sufrimiento es algo como inherente a la vida y que todo el mundo tiene su fuente de sufrimiento. Es verdad que aparentemente hay desgracias más significativas, pero al final, más que la magnitud de la desgracia, lo que sí impacta, yo creo, mucho ahí es cómo la interpretación que uno hace de lo que le pasa. Y en el hospital me lo explicaron muy bien, me dijeron, hemos visto que no importa demasiado el nivel de lesión que uno tenga, de lesión medular en este caso, que yo fui a parapléjico, no importa mucho el nivel de lesión que uno tenga, sino cómo lo afronte. Y es verdad, yo veía allí gente que tenía una lesión muy, muy leve, una lesión lumbar incompleta, que caminaba, y fíjate que la persona de mi planta que mejor estaba de salud fue el único que acabó suicidándose cuando ya nos dieron el alta, y sin embargo yo veía allí tetraplégicos conectados a ventilación mecánica permanente y que eran una pura sonrisa por el hospital, ¿sabes? Entonces, bueno, el hospital te enseña también a que primero ayuda porque estás en un entorno en el que todo el mundo tiene una situación más o menos similar a la tuya, es una burbuja fuera del mundo real. Mucho más duro es cuando hay que volver al mundo real, eso ya es mucho más duro todavía. Y luego también que la gente te inspira, ¿no? Como cada uno va afrontando las cosas, te resulta muchas veces inspirador y te da lecciones de vida.
bastante. Eso es maravilloso también y crear como esa comunidad donde os vais dando ese ánimo positivo es fundamental. Que te quería preguntar también, ¿no? A raíz de lo que has comentado del hombre este, ¿en algún momento tú tuviste pensamientos negativos, decir yo ya no puedo más, o yo ya paro, o yo hasta aquí? Bien. Sí, a ver, yo los primeros 4 meses tuve una Mm, depresión bestial, en la que yo tenía una certeza absoluta de que en realidad lo mejor es que me hubiera muerto, porque iba a ser una gran carga, porque la calidad de vida que iba a tener era muy mala, iba a suponer pues una gran carga para todo el mundo en mi entorno, ¿no? Y, y tardé hasta que ya empecé un poco a mejorar mm, lo suficiente, la parte de lo débil que me había quedado, ¿no? Porque ya llega un momento en que aunque sigue estando con tu lesión medular, pero tu cuerpo ya empieza a sentirse un poco más fuerte porque has pasado el bache agudo y poco a poco y muy, muy impulsada por mis niños. Yo lo que sí llegué a la conclusión, lo que me impulsaba cada día era, por algún motivo he sobrevivido y yo tengo 2 niños pequeños, y yo tengo 2 niños pequeños a los que seguir cuidando y a los que seguir echando adelante. Y eso fue el motor de que me impulsó a superar aquellos pensamientos y a luchar cada día por rehabilitar hasta donde pudiera llegar, porque además como me acababa de separar, yo sabía que cuando volviera iba a volver a una casa yo sola con mis niños. La situación era complicada y tampoco quería volver a casa de mis padres, porque ni por ellos, ni por mí, ni por mis hijos, porque no era una situación natural. Entonces, bueno, si hubiera sido necesario lo habría hecho, pero finalmente, bueno, pues conseguí con cuidadora y tal, poder volver a casa con mis niños yo sola. qué bien. Te quería preguntar un poco allí, ¿no? En Toledo, ¿cómo era el día a día tuyo allí? Bueno, fue evolucionando mucho. La UCI es muy dura. Luego ya a medida que vas saliendo del hospital y te vas incorporando poquito a poco a las distintas actividades, al principio puedes hacer muy poquito porque puedes pasar fuera de la cama muy poco tiempo, pero ya al menos empieza a visitarte el fisio, el terapeuta, empieza a venir de vez en cuando, yo que sé, un compañero que se pasa y te hace una visita porque todavía no has salido de la cama. Luego ya llega el día en que por fin te traen tu silla de ruedas, el terapeuta ocupacional da su visto bueno para que salgas de la cama y te pasen a la silla. Y entonces poco a poco vas entrando en una dinámica en la que cada vez tienes más horas ocupadas. Entonces el tiempo empieza a transcurrir un poco más, a un ritmo más tolerable, porque al principio el tiempo pasa lentísimo. Luego ya eso, ya te digo, a medida que te vas entreteniendo y vas siendo capaz de hacer más cosas, pasar más tiempo fuera de cama y tal, poco a poco te vas animando. Muy poco a poco te van enseñando lo básico, te enseñan a comer, a cómo sujetar un cubierto, cómo, ¿no? Intentan enseñarte cómo voltearte mínimamente, cosas muy básicas que es frustrante porque te ves con 36 años aprendiendo a comer, pero por otra parte como una especie de reconquista, muy poquito a poco, una reconquista de la autonomía. Y ahí, claro, yo tuve la suerte además de que llegué a un hospital, uno de los pocos hospitales en España, desgraciadamente, en que hay un equipo de terapeutas ocupacionales, un equipo grande, completo, bien cohesionado. Y entonces ahí yo descubrí lo que aporta un terapeuta, que es que realmente es como que te reincorpora a la vida. Yo siempre lo defino así, es como que te da el pasaporte para que puedas aprender a vivir de nuevo con tu situación nueva, con tu discapacidad nueva. Yo con ellos, con ellas, casi todos son chicas, como tú sabes que en este gremio, pero vamos, ellos y ellas, pues me enseñaron a comer, me enseñaron a vestirme, me enseñaron a escribir de nuevo. Escribir fue un desafío y me enseñaron allí cómo sujetar el boli, porque bueno, yo tengo una especial afectación en las manos, aunque mi lesión es incompleta, entonces puedo mover por debajo de mi nivel de lesión, pero bueno, por cosas de la vida, la mano izquierda es la que tengo más afectada, la derecha algo menos. Entonces, bueno, pues ellos ya sabes, te proporcionan artilugios para que tú seas capaz de sujetar el tenedor
la típica cincha que colocas el tenedor y tú puedes al menos ir pinchando la comida y llevándotela a la boca. Nadie puede imaginar lo gratificante, lo satisfactorio que es hacer eso por ti misma cuando llevan unos meses que te meten cada bocado en la boca. Mm. Y es un mundo lo que descubrí allí. Y aunque la mayor parte del tiempo la pasamos en fisioterapia, pero el terapeuta ocupacional es una parte fundamental de la terapia y la que más sensación te da de eso, de ir recuperando la batuta un poco de la orquesta de tu vida. Qué maravilla, qué bien que hables también de la terapia ocupacional y te lo agradezco y yo creo que parte también todos los compañeros y que estén escuchando este episodio. Gracias por hablar también de la terapia ocupacional, que estamos ahí en esa lucha para que cada vez se nos reconozca más, que poco a poco que estamos consiguiéndolo. Es que Y pero también te... Dime, dime. está muy infravalorada, Jorge, está muy Sí, infravalorada. En el totalmente. mundo médico, desgraciadamente, el médico en general todavía tiene una actitud un poco a veces despreciativa con respecto a otras terapias no médicas. Y es un gran error, es un gran error, porque la terapia del paciente se lleva mucho mejor cuando se lleva en equipo. Mm, Y hay que reconocer la valía de todas las piezas del equipo. Así mm. que sí, yo creo que en ese sentido la terapia ocupacional es probablemente de las más castigadas porque es muy poco conocida por la población general. Mm. Y, pero ¿por qué crees que se conoce tan poco? ¿Qué crees que es lo que está fallando en este sentido? Pues no sé, yo creo que cosas como la que tú estás haciendo son necesarias, que hay que educar a la sociedad para que sepa qué hacéis, cuál es vuestro papel, porque nosotros a día de hoy cuando derivamos a un paciente al terapeuta ocupacional todavía nos pone cara de ¿cómo? ¿Eso qué es? ¿Y para qué sirve? Y no tienen realmente ni idea de lo que es. Creo que en España, a diferencia de otros países de Europa, como en Reino Unido, en Francia, son países en los que el papel del terapeuta es más conocido, está mejor valorado, mejor Mm, remunerado en todos los sentidos. Y yo creo que hay falta este movimiento que tú estás haciendo, entre otros, de dar a conocer la profesión y su importancia. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar, mira, también, ¿no? Que cuando derivas pacientes que dicen, ¿tera qué? ¿No? Lo típico. Te quería preguntar, tú cuando te llega el terapeuta o la terapeuta ocupacional allí en Toledo y te dice, hola, yo soy X, soy terapeuta ocupacional, ¿tú qué es lo primero que se te viene a la mente? No, bueno, yo sí sabía que era un El terapeuta conocimiento un ocupacional, poquito. claro, sí, yo por mi profesión sí sabía cuál era su labor, pero lo sabía en plan teórico. Pero una vez que tú te vas viendo cada día como es la persona que te ayuda a cómo pasarte las transferencias, cómo pasarte al coche, cómo volver cómo pasarte al sofá, cómo usar la tabla de transferencias, cómo, ya te digo, cómo comer, todo lo más elemental y lo que más nos agobiaba al principio, porque claro, en Toledo tú estás ingresado, pero cuando tienes un familiar allí, en mi caso mis padres se fueron a Toledo, los dos estaban jubilados por suerte ya, y entonces se pudieron venir a Toledo conmigo, alquilaron un piso y cuando ya estuve medio bien, me llevaba los fines de semana al piso. Y para nosotros era vamos, imprescindible los mensajes que nos había dado el terapeuta antes de salir, porque si no nos hubiera dado todo demasiado miedo y probablemente habría acabado en alguna lesión por no hacer las cosas bien, ¿no? Así que en ese sentido ya te da alas desde el principio, incluso antes estando ingresado. Ya ni que decir tiene para cuando el temido día que te dan el alta, que da muchísimo vértigo, porque te reincorporan a un mundo en el que todo el mundo sigue igual y todo sigue igual salvo tú, que tú has cambiado radicalmente tus circunstancias, ¿no? Y entonces cuando te enfrentas al mundo real es cuando pones en práctica todo lo que el terapeuta te ha ido enseñando. Estando allí, ¿qué fue lo que más te costó bueno, reaprender y qué fue lo que se te hizo más cuesta arriba? Lo que más me costó reaprender, pues mira, me costó muchísimo aprender a sondarme.
De hecho, al principio pensaban que no iba a ser capaz, pero cuando en Semana Santa, yo tuve la lesión en noviembre, en Semana Santa tuve la primera salida del hospital para venir a Málaga y claro, cuando vine a Málaga, yo en aquella época todavía me sondaba mi madre. Fuera del hospital, la única que sabía sondarme era mi madre, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que no podía separarme de mi madre ni ella de mí más allá de unas horas. Y aquella era una sensación que no era buena ni para mí ni para ella. Entonces, yo cuando volví de aquella visita, dije, me tengo que aprender a sondar sí o sí, que no tengo más remedio. Y entonces aquella lucha por aprender a sondarme fue bastante titánica. Mm. Bueno, menos mal que no me cansé, que el enfermero de urología que me ayudó fue muy paciente y bueno, como me vio tan empeñada, él pensaba que no lo iba a conseguir, pero me vio tan empeñada, que dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta mujer. Y bueno, al final se consiguió y eso me ha dado muchísima autonomía, porque claro, puedo separarme de mi madre y puedo ser autónoma en el sentido de que eh, puedo salir más tiempo, porque me puedo sondar ya con el tiempo fui mejorando y ahora ya me sondo con facilidad, pero claro, llevo 13 años Mm. sondándome. Mm. Pero aquella fue sí, el capítulo más complicado fue aquel. Mm. Hombre, y al final, como lo que tú comentabas antes, la actitud, ¿no? La ganas de afrontar la situación es fundamental para volver a esa autonomía, esa independencia lo máximo posible. Claro, claro, yo creo que la situación de estar recién separada y con dos niños tan pequeños, a mí me puso un motor que, vamos, llegó a ser un cohete en el culo prácticamente. Porque es que tenía que espabilarme sí o sí. ¿Qué fue lo que más agradeces del Hospital de Toledo? ¿Qué es el recuerdo que más te viene cuando hablas del hospital? ¿Qué es lo que más te viene? Es difícil concretarlo en una sola cosa, porque es muchísimo lo que me aportó de positivo a mí el Hospital de Toledo, pero mm, la, la forma en que los profesionales se, mm, te acompañan en el proceso, ¿no? de recuperación. No solo, fundamentalmente, ya te digo, los profesionales que a mí más me ayudaron fueron mi fisioterapeuta y mi terapeuta ocupacional. La forma en que ejercen su trabajo, no solo enseñándote en plan frío aséptico, sino ya, claro, son ingresos de meses. Entonces, son ingresos de meses los que ves a estos terapeutas o a diario o prácticamente a diario. Entonces, al final ya ellos saben de tu vida, tú sabes un poco de la suya, hay un vínculo humano muy bonito, porque son personas de las que dependen mucho, que te aportan mucho, y lo hacen con un cariño que hace que las cosas sean más fáciles también, claro. Porque en Mm. ese sentido uno está en una etapa muy vulnerable, estás tan dependiente, o sea, es que no puedes, cuando llegas y no puedes ni limpiarte el culo, literalmente, llegarte un bocado a la boca, ni rascarte una ceja, ni nada, pues claro, la sensación de dependencia de los demás es muy chocante, pero al mismo tiempo es como muy profundamente humana. Mm. ¿Te frustraba eso mucho, no? El tema de depender tanto de la gente o de los profesionales en este sentido. Mm, Me entristecía más que frustrarme. Yo, bueno, creo que soy bastante práctica y entonces mi actitud ha sido siempre, yo intento hacer algo y si no puedo, lo pido. Porque es que Mm. yo lo intento y realmente no puedo y entonces realmente ya sé que lo tengo que pedir. Entonces, en ese sentido, más que darme frustración, me daba tristeza de la autonomía perdida, del el tener que estar avisando, ¿no? Yo siempre, pues, calibrando mucho por la noche en la planta, si me molestaba algo, pues tiene que ser algo que me molestara mucho, porque si llamas, pues estás molestando a los demás, no ya al profesional incluso, sino a tus compañeros, porque suena el timbre, porque tal. Entonces, es una posición que, bueno, realmente te recoloca en el mundo, la experiencia te recoloca en el mundo mucho. Bueno, pues nos vamos a ir al día del alta. Cuando tú sales de allí,
Vale. ¿Qué es, una vez que tú sales del hospital, qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues mira, el día del alta fue bonito porque, a ver, fue bonito, me hinché de llorar como una Magdalena, pero también fue bonito porque de una manera un poco simbólica me fui conduciendo. Eh, Ah, Me fui conduciendo, un coche automático, pero me fui conduciendo. Yo estando en el hospital, una de las cosas que me aseguré es de que me valorara la autoescuela que tienen dentro del hospital y me examinaron para ver si yo iba a poder conducir de nuevo y si iba a poder conducir un coche con o sin adaptaciones. Finalmente, bueno, tuve un accidente con un cambio postural en un pie, que me inmovilizó un pie cuando yo ya lo movía, por una lesión del plexo lumbosacro. Entonces ese pie me lastró mucho y parecía que no iba a poder conducir un coche no adaptado. Pero bueno, estando ya allí con bueno, una rehabilitación intensísima, yo me lo tomé aquello, me llamaban la dama de hierro, en el gimnasio porque no paraba. Entonces me valoró la profesora de autoescuela de allí, me examinaron, vamos, me dieron algunas clases, me examinaron y vieron que podía conducir un coche sin adaptaciones. Entonces mi ex vino a recogerme con mis chicos, con mis niños, y nos fuimos conduciendo. Yo ya había estado conduciendo y con la autorización, entonces me fui conduciendo. Y entonces fue bonito, llegué en helicóptero y en una situación de completa fragilidad. Y los primeros 100 kilómetros los conduje yo, luego ya dije, bueno, ya está bien, me cambio de sitio. Y, y luego llegas a un mundo en el que en que todo ha cambiado. Incluso mis niños sufrieron también un tiempo, mi hijo mayor tuvo dificultades para aceptar que él había entregado al hospital 10 meses a su mamá para que le devolvieran a su mamá recuperada y su mamá se la habían devuelto, pero no exactamente recuperada. claro, porque en ese momento tu mayor, ¿cuántos años tenía? ¿7 años era? 7 cuando enfermé, 8 cuando volví a casa. Sí, que Y no llegaba a entender, ¿no? Todo ese claro, cambio. claro, él, a ver, él ya le gustaba mucho la medicina entonces, y yo incluso en la UCI, estando antes de que me intubaran, tuve la oportunidad de explicarle más o menos qué me había pasado, traducido a su idioma y tal, y para que él lo comprendiera de mi boca, ¿no? Pero aún así, claro, él pensaba que lo mío era un proceso de rehabilitación hasta la Mm, recuperación completa. mm. Y bueno, es complicado. Luego, cambiar de vivienda, o sea, yo tuve que afrontar cuando volví un montón de desafíos, que por suerte yo tengo mi familia vive entera en Málaga y tengo y como vivo en mi ciudad, pues tengo un buen círculo de amigos, de ayuda, pero aún así fue muy desafiante y muy duro, la verdad. Principio, el primer año post-alta es muy tremendo, muy Se tremendo. hace cuesta arriba, ¿no? Y cuando estuve hablando con Alan, el Ruedas, me lo comentaba que una vez tuvo la lesión, el apoyo de su círculo más cercano fue fundamental porque entró hombre, en emociones negativas, todo era cuesta arriba, todo se hacía muy difícil, entonces contar con un apoyo, una red de apoyo grande y que te ayudase a salir de ahí era fundamental. Es fundamental, es fundamental. Una buena motivación y una buena red de apoyo que te impulse, que te ayude, que compense las cosas que tú no puedes hacer. Eh, es, es fundamental. De hecho, cuando yo veía en el hospital gente muy sola, muy, muy sola, lo pensaba. Decía que estas personas realmente lo tienen mucho más difícil Mm. para afrontar, reencontrarte bueno, con cómo manejar tu vida a partir de entonces de una manera a ratos terrible, pero bueno, poco a poco cada vez más satisfactoria, ¿no? El primer año, no sé qué, bueno, no sé decirte casi que es más duro, si el daño de la lesión en sí o el siguiente, que tienes Mm. que volver al mundo real. Claro, porque es eso lo que tú decías, en Toledo estabas en una burbuja y ahora Claro, cuando sales ya todo cambia. claro, es que en Toledo todos son rampas, no hay escalones, todos los inodoros son adaptados, Mm. las puertas, las bandejas, todo está adaptado, pero claro, luego sales al mundo real
Y bueno, y en ese sentido vivimos en un país que no es de los peores, ni mucho menos de los que te puedes encontrar, ¿no? Pero aún Mm, así todo está plagado de barreras, todo está plagado de dificultades. La sociedad, por desgracia, todavía no está muy concienciada, no se respeta demasiado las necesidades del discapacitado físico, ¿no? Bueno, del discapacitado en general. Pero mm, vamos, que en ese sentido son muchas las frustraciones. Al principio yo me acuerdo que me peleaba muchísimo con la gente que ocupaba las plazas de aparcamiento de discapacitados, mm. sin serlo, que a mí vamos, me llevaba a los demonios. Y luego con el tiempo aprendí que no merecía la pena porque el que aparcaba ahí tú no lo ibas a educar. O sea, el que tenía Ya. la suficiente cara dura y poca civismo de aparcar ahí, porque tú le echaras una bronca no iba a cambiar. Mm, mm. Entonces, con el tiempo ya aprendes a protegerte tú también y de evitarte esos malos ratos, ¿no? Pero sí, es una reconquista. No, eso es una de las cosas que ya que lo has comentado, te lo pregunto. ¿Cómo percibes el entorno? Bueno, y también la diferencia, se ve mucha diferencia entre que cuando tú volviste ahora, ¿no? Ese entorno físico y todas esas barreras que te puedes encontrar. ¿Crees que había un cambio en ese sentido? ¿A mejor? Sí, sí, está habiendo un cambio a mejor, no espectacular, ni mucho menos, no es que sea que se diga wow. También es verdad que hace 13 años, no hace 40. Yo tengo compañeros que llevan 40 años de lesión y ellos sí notan un cambio más significativo. Pero bueno, ahora encuentran más, vas a un concierto y suele haber alguna plaza específica, vas a un pueblo y suele haber bastantes plazas de discapacitados, de aparcamiento, o por ejemplo si visitas un hospital o un hospital público grande, perdón, un edificio público, ¿no? De gestión del gobierno, lo que sea, hay más, em, mm, hay actividades pensadas también para nosotros, viajes, es decir, agencias de viajes se están especializando también en ayudarnos, asociaciones que promueven el deporte adaptado. Yo, por ejemplo, aquí en Málaga, en el Club Mediterráneo, hago remo adaptado. Ah, Pues hace qué guay. unos años en la bahía remamos, siempre que hace buen tiempo remamos en la bahía. Y bueno, por ejemplo, eso para mí ha sido una aportación tremenda a mi calidad de vida ahora. Así que bueno, sí, poco a poco va mejorando la cosa. Y en cuanto a concienciación, ¿crees que hay más concienciación en este sentido? Mm, Pues mira, realmente creo que no. Y es porque no es ya, es un tema de actitud ante la vida y no solo ya ante el discapacitado, sino ante el Mm, otro en sí, en general. general. Porque hay una especie de sensación para mí de progresivo individualismo en el que yo pienso básicamente en lo mío y Mm, poco más allá. Y me da igual que el otro sea discapacitado o no lo sea. Yo voy a lo mío y cubro mis necesidades y el que venga detrás pues que arree un poco, ¿no? Y eso pues se traduce también a la consideración. Para mí el tema yo creo que a lo mejor aquí suena un poco a vieja o a carca, pero se está perdiendo un poquito la consideración hacia el otro. Y mm, como población en general, por supuesto, no todo el mundo, ¿no? Pero que sí, sí. la tendencia general me da la sensación de que es esa. Esa falta de empatía, ¿no? De humanidad, que muchas Sí, veces se percibe. sí, Mm, sí, sí. Que luego en otros momentos tú ves que tú estás, que por ejemplo yo en alguna circunstancia que me he visto intentando hacer algo que no podía y alguien me ha visto por la calle, luego descubres que a la gente le gusta ayudarte. Le gusta mm, ayudarte, le hace sentirse útil y tal. Entonces ahí siempre hay un grupo de personas que tú ves que te ayudan con gusto y que se van satisfechas y contentas de haberte ayudado. Pero luego ahí están otros, muchos ¿Qué otros, pasa? Mm, desgraciadamente, es que tú tienes que pasar con la silla de ruedas y no es que se aparten para que tú pases, es que te tienes que pasar, los tienes que rodear tú porque no se mueven. mm, mm. Y cosas de este tipo que a mí me dejan muy impactada porque creía yo que era como de educación elemental, pero parece que no. No. Incluso en los transportes públicos, que también lo puedes apreciar. Es Solo verdad el que transporte público. en el metro, por ejemplo, si hay una zona específica para silla de ruedas o carrito y tal, pero a lo mejor hay personas mayores que tienen que estar de pie y ves tú a las cosas como son, al adolescente joven de turno que está con el móvil y no. Efectivamente, mirando el móvil y pasando de Mm, todo. Sí, sí. claro.
Que ahí no se da un poco uno cuenta de, joder, hay veces que hay más humanidad y más empatía, ¿no? Y pensar a la otra persona. Volviendo un poco a cuando tú vuelves a tu casa, bueno, cambias de casa, intuyo que cambias de casa para buscar una que se adapte más a tus necesidades, ¿no? Sí, sí, también por logística familiar, porque mi exmarido, nosotros vivíamos enfrente del trabajo de mi exmarido. Yo ya no Mm, trabajaba, yo antiguamente sí trabajaba por esa zona que era la del clínico, pero ya para aquellos entonces yo ya no trabajaba en el clínico, entonces decido que lo mejor es mudarme justo lo más cerca posible del colegio de mis niños, mm, para que la cuidadora los pueda llevar y traer y eventualmente yo con el tiempo también pudiera llevarlos y traerlos yo mismo. mm. ¿Y cómo Entonces, era la situación de volver a tu casa, de volver a ser independiente? fue tremendo, fue tremendo porque me acuerdo la primera Navidad que pasé después del alta, aprovechando que mis niños estaban con su padre, porque tenemos una custodia compartida, Ujú, ya los niños son mayores de edad. Pero la primera semana que yo vi que no tenía los niños a mi cargo y tal, tuve que reentrenar también a mis padres para ayudarle a que perdieran el miedo a dejarme sola. mm, Entonces me dejé la casa llena de comida para una semana y me quedé durante una semana en casa yo sola, manejándome yo sola, manteniéndome en contacto con ellos para tranquilizarles que estaba bien, que tal, que cual, pero en aquella fue una prueba un poco de fuego, ¿no? Para decirles, mira, yo puedo mm, manejarme y fue un desafío tras otro, cada día era un gran desafío, porque cada cosa que te enfrentabas de nuevo eh, te removía mucho por dentro, reencontrarte con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y sentirte tú tan fuera de todo lo que había sido tu rutina, tu día a día fácil, que todo llevara tanto tiempo. Eso es algo desesperante al principio, porque, claro, un lesionado medular, bueno, y un paciente con un ictus también, un paciente solo el lavado, vestido, el sondaje, los supositorios, la comida, todo al final es como volver a ser un bebé, que el día entero se va solo en los cuidados elementales. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo voy a sacar yo tiempo para el resto de la vida, el resto de las ocupaciones, que no se ciña solo a lo básico? Y es un proceso muy lento, muy paulatino. Y en el primer año, claro, todo va a una velocidad desesperantemente lenta, tú progresas y vas recuperando, cada día vas reconquistando cositas, pero yo me aferraba a esos pequeños logros, yo qué sé, pues subir una persiana, pues hoy he conseguido subir una persiana. Increíble que he conseguido subir una persiana y cada pequeño detalle de este tipo pues te sirve de impulso. Lo que pasa es que es verdad que hay días que vas hacia atrás y eso también hay que aprender a sobrellevarlo y a tolerarlo. Menos mal que eso ya me lo advirtió un celador estupendo de Toledo, que me dijo, hay días en el gimnasio que vas a conseguir cosas que no habías conseguido el día previo, pero luego van a llegar días que vas a ir para atrás y que no te van a salir cosas que te salían hace 2 semanas. Y así fue. Era una sensación de ir subiendo con mm. bajada, Y de subiendo repente, pero con bajada, subiendo con bajada. Y así eh, con el tiempo y con los años, la cosa ya va cogiendo una dinámica y tú tienes una sensación de que tu vida ha cambiado, pero y que estás limitada, tienes menos posibilidad de hacer, ¿no? Tienes menos posibilidad de hacer ciertas cosas, pero te puedes reconstruir una vida que tú la puedas sentir como una vida bastante plena mm. y ya ¿Y empezar a cómo era diversificar. enfrentarse a esas situaciones? Pues muy duro porque de vez en cuando reaparecía, con los años cada vez menos, pero de vez en cuando reaparecía la sensación, y bueno, ¿y por qué yo? Pero ¿y qué sentido tiene todo esto? Pero ¿por qué? Mm, eh, ¿Esto qué utilidad tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas a mí y a los demás? Como eso, si tuviera que tener sentido todo lo que pasa en el mundo, que ya sabemos desde luego, en absoluto para nada es Mm, así. Y, y bueno, la verdad es que
el tener un buen apoyo en ese sentido en tu entorno eh, te ayuda a no perder fuerza, a no, bueno, a que no te flaquen excesivamente las fuerzas, ¿no? Que cuando tú no puedes tirar sola, pues venga alguien y te dé una mano y te dé un empujoncito. Y sin ese empujoncito, en algunos momentos, sobre todo al principio, pienso que hubiera sido muy difícil, muy difícil. Se me hace casi imposible. Incluso a lo mejor problemas asociados de salud mental y todo, de no verte, de no salir hacia adelante, ¿no? Esa Claro, ansiedad, esa. sí, claro, claro. Mucho más niveles de ansiedad, mm, mucho aislamiento, porque llega- a ver, todos los que tenemos un grado de movilidad reducida, hemos visto un impacto importante en nuestra vida social, en nuestra vida, en nuestras actividades. Porque de hecho hay gente que sí está dispuesta a bajar el ritmo o a cambiar el plan por ti, pero hay mucha gente que no. Entonces hay mucha gente de tu vida que sale del escenario y gente que se queda y luego gente nueva que vas incorporando, ¿no? Pero hay mucha gente que sale del escenario porque no todo el mundo sirve para acompañar a un paciente grave, ¿no? No todo el mundo está preparado emocionalmente o no está equipado, digamos, desde un punto de vista psicológico para acompañar en la vida a una persona con una discapacidad importante. ¿Tú te lo esperabas que eso iba a ocurrir o? Bueno, yo ya empecé a verlo, a vivirlo desde el hospital. Claro, es algo que vas empezando a encontrarte desde el principio, que hay personas que tú creías muy cercanas. Lo que pasa es que yo tenía todo el tiempo la sensación de que no era que ellos no quisieran acompañarme a mí, sino que no podían, que, no, que estaba fuera de su alcance. Es como si yo te dijera, hay que ver, Jorge, que tú no eres rubio. Pues mira, tú me dirías, pues mira, yo no soy rubio porque es que no soy rubio. Y yo te diría, bueno, claro, que no está en tu mano. Pero un poco en este sentido, que es que hay gente que no nace, que hay muchos tipos de inteligencia, como tú sabes, ¿no? Esto requiere de una inteligencia emocional con una sensibilidad muy particular. Y dentro del mundo de la terapia ocupacional en general, salvo excepciones raras, pues todo el mundo tiene ese tipo de inteligencia, por suerte. Pero en la población general, tú sabes, igual que yo, que hay un sector de personas que es que no les nace, no les sale, no saben hacerlo. Mm, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso también es un poco un problema, que eso, aunque también en esos momentos te das cuenta de la gente de verdad que te quiere y que quiere estar ahí a tu lado para ayudarte en lo que necesita, que eso también un poco te puede ayudar para decir, esta gente no me aporta nada y esta gente sí. Entonces, en ese sentido. Pero bueno, una pena, ¿no? Que llegue a situaciones así para darte cuenta de quién de verdad quiere estar a tu lado. Sí. Bueno, pero también es una prueba de fuego buena, porque Sí, también. el que queda, uno sabe ya a fuego que esa persona está ahí para ti. Quiere estar de verdad. Bueno, volviendo un poco también al tema de tu día a día en la casa, ¿cuáles eran las actividades que más te costaban? Que tú veías y dices, uy, esto pensaba que iba a ser más fácil, pero me está costando un poquito más de lo que creía. Pues mira, una tarea especialmente difícil de recuperar fue la escritura. Escribirse, claro, es una actividad motora muy compleja y yo tengo mucha afectación en las manos. Entonces, pues fue muy difícil ya desde encontrar una postura adecuada para coger el boli con una firmeza así más o menos suficiente. Y bueno, al principio en el hospital me pusieron literalmente a hacer palotes en una libreta y luego a hacer la A, bueno, todas las letras del abecedario, primero en mayúsculas, es decir, un proceso lentísimo. Pero bueno, como a mí siempre me había gustado mucho escribir, lo que hice fue, para motivarme más, por las tardes, cuando ya habían terminado todas las actividades deportivas y tal, pues me ponía en mi habitación a escribir un diario de lo que había pasado en el día. Al principio con una letra totalmente titubeante, infantil, grande, pero bueno, me ponía música, a mí la música me ha ayudado muchísimo en todo este proceso, me encanta la música y me ayudaba a sobrellevar los momentos más complicados. Entonces me ponía música y me ponía a escribir, pero en vez de ya palotes o letras sueltas sin sentido,
pues me ponía a hacer un resumen un poco de lo que había pasado más significativo en el día. Y eso, pues a base de entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, pues la escritura fue adquiriendo ya pues cierto firmeza y cierto parecido incluso con mi letra original, curiosamente, a pesar de que cogía el boli de una manera completamente diferente. Entonces, la escritura, por ejemplo, costó mucho, el sondaje costó mucho y cosas, recuerdo, por ejemplo, un día en terapia ocupacional, una de las tareas que más frustración me generó fue ponerle una funda a una almohada. No, no es fácil, ¿eh? Es que no es fácil, no es fácil. Con unas manos de trapo que yo tenía en aquella época, no es nada fácil. Y hablando de frustraciones, por ejemplo, recuerdo el cabreo sordo que yo tenía ese día y el agotamiento infumable que suponía ponerse las medias de compresión, porque los primeros meses tienes que ponerte unas medias de compresión, que bueno, imposible, me lo tenían que poner, en aquella época ya era imposible, pero también me agotaba mucho, tú te despiertas, te vistes, te duchas, te vistes y te dan ganas literalmente de volverte a acostar. Yo me Ya, acuerdo los primeros meses en casa, yo me levantaba, me duchaba, me vestía y me acostaba en la cama y decía, por favor, ya, que se acabe el día ya, porque yo ya no puedo más. Yo ya toda la energía que tenía para el día ya la ya. he fundido, pero quedaba todo el día por delante, ¿no? Entonces, sí, es muy tremendo. Luego, pues vas haciendo cositas, de pronto un día, pues le ayuda a tu niño a ponerse un zapato y le resulta muy emocionante. O cosas pequeñas, un día de pronto te ves limpiando un cuarto de baño y te emocionas porque son cosas tan pequeñas, pero que antes las hacías sin pensar, ¿no? Y que de pronto se convierten casi en un hito histórico. Claro. Eh, Son esas pequeñas cositas que se convierten en grandes. Y también un poco aprendes a ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? De decir, joder, es que estoy haciendo esto que pensaba que no iba a volver a hacerlo. sí, y bueno, el topicazo de que no lo valoras hasta que no lo pierdes, realmente es que no tenemos ni idea de la suerte que tenemos con la multitud de cosas que podemos hacer, que las hacemos sin Mm. pensar, sin valorar para nada, pero me incluyo yo misma, vamos, que no es ningún reproche a nadie, Sí, sí, totalmente, sino que totalmente. simplemente hasta que no lo pierdes, es el día que lo has perdido y lo recuperas, de pronto te ves limpiando un cuarto de baño, es el día en que más feliz estás limpiando el cuarto de baño de toda tu vida. No, y eso es un problema que vivimos en la sociedad, que vamos todos hacia abajo y hacia adelante. No nos paramos a pensar ni a disfrutar pequeños momentos. Sí, Que eso, esa comida con tu pareja, unos amigos, o ese paseo por el río, por la playa. No, mira, yo ahora, mira, ahora mismo que estamos aquí en Málaga nublado, aunque esto subiría más tarde, pero ahora mismo que estamos con Leonardo, con Marta, las borrascas, yo echo de menos irme al paseo marítimo a pasear y sentir el sol en la cara. Y no voy porque llueve, pero fíjate que claro. si tuviese un cambio en mi vida de salud, diría, joder, que habría cosas que a lo mejor no podría volver a hacerlas igual o me costarían mucho más y no lo valoro, Claro, realmente. claro, claro. Sí, sí, hay muchas cosas que pierdes. Mi ocio de fin de semana era ir a la montaña. Tú imagínate, claro, yo ahora sigo yendo al campo, pero de una manera muy limitada, muy diferente. No puedes entrar hasta dentro de la montaña ni nada, Claro, ni disfrutar. no, claro, claro, yo no puedo hacer las excursiones por la sierra que hacía antes. Ya. De hecho, en el hospital, pues yo tenía un fisioterapeuta muy creativo, que cuando le dije que no podía ir a la montaña, la siguiente sesión de fisioterapia, pues lo hicimos en el jardín del hospital y me llevó a un árbol y me abrazó a un árbol y me dijo, ¿ves? Ya estás en el campo de nuevo. Y, en fin, que al final eh, aprendes a renunciar a cosas. Yo, por ejemplo, mi deporte era la natación y ahora no puedo nadar porque cojo infecciones de orina. He tenido que reencontrar con un deporte que me guste igualmente, pero que no me moje. Eh, son mil detalles, pero es una especie de reconstrucción de una vida entera, de una vida tanto profesional bueno, primero personal, luego profesional y a nivel de ocio en todos los sentidos.
Incluso también te ayuda a descubrir cosas nuevas que a lo mejor antes no hubieses descubierto. Has dicho el kayak, ¿no? Que ahora haces, ¿no? Claro, ahora hago remo adaptado en esquí, que son unos Mm, barcos de banco móvil, y, y me encanta, porque estás en plena naturaleza. A mí es que el deporte no me gusta en los gimnasios ni bajo cubierta, a mí me gusta el deporte al aire libre. Entonces, mm. claro, es bastante limitada la posibilidad que tenemos de hacer deporte al aire libre y el remo en ese sentido ha sido un descubrimiento tremendo, muy potente, muy potente. ¿Por dónde lo haces? ¿Por aquí, por Málaga? Sí, salimos desde la marina del Club Mediterráneo Ah, vale. hacia la zona de la Malagueta y toda esa zona, hacia la Mm. playa de la Bueno, Malagueta, por allá. un recorrido apañete. Sí, muy bonito, con unas vistas privilegiadas. Además, te sientes porque por la mañana, ¿no? Un día laborable por la mañana, tranquilita ahí en la bahía, con muy poca gente y un grupo muy apañado de personas. También uno de los grandes descubrimientos que yo he hecho a raíz de la lesión medular es el mundo de los enfermos, siendo un enfermo, porque es muy interesante. Yo creo que es un mundo menos preocupado por cosas muy superficiales, ¿no? De Mm. mundo gimnasio, es un mundo en el que la gente quizás se preocupa por menos por frivolidades, por cosas más superficiales y están con los pies más en la tierra en el sentido de que la vida de cada uno es un desafío y, y resulta muy, muy bueno para nosotros interaccionar. Nos servimos un poco de inspiración los unos a los Mm. otros y es muy interesante porque la conversación es más fluida, se habla desde un plano más humano, desde un plano más humilde, creo yo, ¿no? Porque somos, digamos, los tullidos. Eh, Eso. Sé de quién dice mucho esa palabra. es que realmente yo tengo una amiga muy, muy, muy buena amiga que siempre me dice que yo no soy ni discapacitada ni minusválida, que yo soy coja. Tú eres la coja y ya está. Pero me gusta porque, por ejemplo, ahora el tema de diversidad funcional. Yo aquí no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Pero hay veces que nos estamos inventando nombres por tal de no resultar ofensivos, Mm. pero realmente cuando uno está, a lo mejor que te llamen minusválido, pues tiene unas connotaciones, ¿no? Sí, un poco Que más puede negativo, sonar más feo. mal, ¿no? Mm. Pero que tampoco nos tenemos que volver locos para definirnos porque simplemente estamos viviendo la vida desde una perspectiva nueva, pero asumiendo que tenemos unas secuelas de un daño, y ya sea visual, ya sea del lenguaje, ya sea de la movilidad, sin más y sin más y sin menos tampoco, quiero decir, con naturalidad. Se acepta que somos enfermos, pero tenemos todo el derecho a vivir, todo el derecho. Totalmente. Y siempre desde el respeto al final, que es lo Claro, fundamental. desde el respeto y sin desprecio. Es curioso porque hay una gran gama de caras que yo me cruzo por la calle cuando voy por Málaga con mi silla de ruedas. Hay mucha gente que te mira con pena, hay mucha gente que te mira, ¿no? Entonces, son caras que te miran desde un plano casi inconsciente, entonces les sale irreprimiblemente esa cara, no pueden evitarlo. Pero en algunos momentos me he encontrado cara de asco, todavía a día de hoy. Sí, sí, o como de desprecio. Y tú te los quedas mirando a ellos como diciendo, qué pobreza interior, ¿no? Sí, qué pena. Qué Da más pena. pena a esa persona por, ¿no? Por lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir, Sí, que pena. sí, Mm. la verdad es que sí. Pero es que al final yo creo que también hace falta, como hablamos antes, mucho cambio de algunas personas, ¿eh? Eh, Sí, sí, porque yo creo que estamos muy equivocados en cuanto a la valoración. ¿Cuánto vale la vida de cada persona? ¿Qué mm, pasa? Que ese niño que tiene un síndrome de Down vale menos que un niño que no tiene un síndrome de Down, que ese chico que tiene una amputación vale menos que... Es absurdo, son vidas mm. humanas. Y bajo mi prisma todas valen por igual.
Pero Claro. claro, quizá ese convencimiento que yo creía tenerlo desde mi plano profesional, ahora lo tengo mucho más firme en Mm. mi interior. Y te quería preguntar, porque creo que antes lo has comentado, tú cuando estás en tu casa y tal, ¿sigues haciendo terapia ocupacional? Sí, sí, sí. Yo cuando volví, yo estuve los casi 10 meses, 9 meses que estuve en Toledo y luego al regreso tuve la suerte de que me derivaran al marítimo y yo Mm, estuve haciendo terapia ocupacional en el marítimo un año. Fisioterapia y terapia ocupacional un año a la vuelta. mm, Me dedicaba, mi trabajo diario era hacer mi rehabilitación. mm. Y bueno, en cierto modo lo sigue siendo. Quiero decir que en nuestra vida ya el tema de la rehabilitación es un continuo, ya hasta el último día. Mm. Pues mira, te quiero preguntar la vuelta al trabajo, porque al final tú eres neuróloga, ya una vez que ya pasas un tiempo, decides volver a trabajar. ¿Cómo es ese momento? ¿No? Es decir, venga, creo que ya estoy preparada para volver, porque claro, vas con un poco con el prisma de soy neuróloga, pero ya también soy paciente, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo trabajo muy, muy poquito, ¿no? Yo trabajo muy, muy poquito y más bien por un tema de gratificación personal y de salud mental. Efectivamente, de hecho, fue una recomendación del psiquiatra al principio para sobrellevar mejor el impacto de la vuelta, sobre la Mm, ansiedad, sobre la tristeza. Como para mí el trabajo siempre ha sido una fuente de disfrute muy grande, a mí el trabajo no me pesaba, ¿vale? Podía estar cansada, pero a mí trabajar siempre me ha gustado. Entonces el psiquiatra me dijo que sería conveniente que en la medida de lo posible hiciera al menos un poquito de algo relacionado con el trabajo. Entonces ya no podía hacer guardias, ya no podía atender pacientes de urgencias, no podía atender la planta, solo me quedaba la consulta y dentro de la consulta pues una muy restringido, porque claro, el tiempo que yo invierto en todo, en explorar, en escribir, todo, es muy grande. Entonces, y de hecho, y entonces yo lo que trabajo actualmente es una cosa totalmente residual, muy poquito. Me he centrado en los pacientes con trastornos neurológicos funcionales, que es una población bastante desatendida hasta ahora, que se le está dando más protagonismo, más impulso. Y ahí en ese nicho de pacientes donde yo creo que más aporto. Entonces, pues a ellos me dedico, pero ya te digo, una cosa muy puntual, muy puntual. mm. ¿Y cómo es volver al trabajo, ¿no? El primer día aunque sea breve, pero ¿cómo fue la sensación? A ver, el reencuentro con tareas que antes las hacías tan fácil y ahora se hace todo tan difícil, es complicado. Explorar al paciente era un reto. Escribir el informe a máquina del ordenador, hacer las recetas, es como que eh, te inunda un montón de emociones difíciles de tolerar, ¿no? Con lo fácil que era todo, porque ahora es todo tan tremendamente difícil. Pero bueno, como todo, a base de repetir, 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 pues se va haciendo más llevadero. También tú te acostumbras a que ya dejas de tener en la imagen esa persona, ¿no? Esa Elena que pasaba consulta de aquel modo antes de la lesión medular y ya te vas identificando cada vez más con la persona que está ahora ahí. Así que, pero bueno, todo muy restringidito, bueno, parte de la actividad online también por simplificar y, y bueno, siendo realista. Tienes que intentar mantener el realismo todo el tiempo. Y la percepción de las personas que vas atendiendo, ves como que entran y dices, no, una persona, bueno, neuróloga en silla de ruedas, ¿crees que genera cierto? Porque ya estuve entrevistando a Catherine antes de Navidades y se lo también pregunté, porque se lo pregunté también porque era terapeuta ocupacional en silla de ruedas y trabajaba con las personas. Entonces, ¿cómo es la percepción de la gente? Pues mira, en general el efecto es positivo. Yo diría que el efecto es bueno, porque creo que se empatiza más, que hay una conexión más potente con el paciente. Pero también es verdad que en algunas personas el efecto puede ser un poco intimidatorio porque
porque piensan que lo que te están contando es demasiado leve o demasiado sin importancia comparado con lo que tú tienes, cosa que me han dicho literalmente los pacientes, ¿no? No, doctora, es que eso es una tontería comparado con lo que usted tiene, tal, es que me da vergüenza y yo trato de hacerle saber que cada uno tiene su problema y como dice Bebe, ¿no? Que cada uno siente su dolor como algo inmenso, me parece que dice Bebe. Es decir, que realmente cada uno tiene una serie de molestias y una serie de dificultades que va a consultar porque necesita ayuda y que no tiene que establecer ningún comparativo ni nada de eso. Entonces, bueno, una vez aclarado este punto, cuando yo lo detectaba en los pacientes, normalmente muy bien, porque además una de las cosas que yo ahora trabajo en un plan, ya te digo, sobre todo como fuente de gratificación personal, yo le dedico muchísimo tiempo a cada paciente. Entonces, claro, cuando el paciente ve que tú estás ahí con todo el tiempo del mundo y con toda la atención del mundo dispuesta a escuchar y a ayudar en lo posible, pues bien, conecta muy bien. Y te ves más como un humano. Es como que el escalón ese médico-paciente que a veces tradicionalmente sobre todo se ha situado como en Sí. dos planos existenciales diferentes, como que se iguala, ¿no? Y nos miramos más de cara a cara, de igual a igual. Es decir, ¿has comenzado como a mirar y a escuchar distinto a cómo lo hacías antes, una vez que ya te ocurre todo esto? Probablemente sí, es difícil decirte. Yo siempre he sido, para mí la neurología ha sido muy vocacional y con mucho grado de entrega, para bien y para mal, ojo, que ya sabemos que el terapeuta que se entrega mucho a veces también se desgasta mucho. Totalmente. Pero, pero bueno, ahora posiblemente un plus, porque claro, sé muy bien lo que es vivir con una enfermedad crónica neurológica. Que además, como se da la paradoja de que yo soy neuróloga concretamente, que no soy médico de otra especialidad, sino que soy neuróloga y atiendo pacientes neurológicos y soy una enferma neurológica, pues es paradójico, sí. Bueno, y yo quiero ahora, porque todo esto que nos has contado, o en parte, tú lo tienes escrito en Sí, un libro. Y este libro que lo tenemos aquí, que se llama Bajo la piel de mi paciente, que es de aquí, que lo podéis ver, me tapo la cara, que creo que se ve mejor, ¿vale? Quiero que nos comentes un poco, a ver si yo lo coloco por aquí, se ve ahí, vale, se ve la portada, vale, divino. Quiero que nos comentes un poco el por qué comienzas o qué idea te da para escribir este libro, o cómo te animas tú a comenzar a escribir este libro y decir, mi vida la tengo que contar. a ver, realmente no todos los días un neurólogo tiene una enfermedad neurológica tan grave y vive para contarlo. Perdona Y que estoy, perdón, que ahora, que estaba aquí esta, esperándome con el libro para que se viese. Venga, colocando. dime. Bien. Bueno, me basé en el diario aquel que escribí para reaprender a escribir. Aquello me sirvió un poco de base. Un día me lo encontré y me puse a hojearlo y a releerlo y tal. Y pensé, bueno, pues quizá, como a mí siempre me ha gustado la escritura, siempre me ha gustado escribir como hobby, pues pensé, bueno, pues quizás sería curioso que escribiera con dos finalidades fundamentales. Primero, que los pacientes que pasen por una situación similar pues se sientan más comprendidos o acompañados, o, ¿no? Y por otro lado, un poco con una intención de concienciar al personal, de concienciación para el personal sanitario. Por experiencias que yo había tenido durante el ingreso, tanto positivas y muchas veces negativas, que relacionadas con cosas que probablemente no pensamos, las personas que trabajamos en un hospital no pensamos, o no caemos siquiera, y entonces eso también me impulsó a escribirlo, para que mis compañeros vieran, cayeran en detalles que normalmente a lo mejor se nos escapan y que nadie nos enseña en la facultad ni están escritos en ningún libro de texto. Y entonces Totalmente. esa fue la intención. Y bueno, y ¿Cómo? también como terapia, ¿eh? A ver, quiero decir que fue muy terapéutico para mí exponerlo Claro, eso te quería por preguntar, escrito. ¿cómo fue a nivel emocional para ti escribir y recordar todo? Muy positivo, muy liberador, muy, yo creo que incluso curativo, sí, sí, me vino muy bien.
La necesidad de sacar todo lo que tenías dentro, ¿no? Claro, claro, de darle forma, de redactarlo, de darle ¿no? De darle una coherencia al libro, a mí me ayudó a resolver algunas cosas que había por ahí todavía pendientes. ¿Crees que conseguiste plasmar todo lo que tú sentías en el libro? ¿O te quedaron cosas a lo mejor de decir, Bueno, siempre te quedan cosas. De hecho, con el tiempo y con la relectura y tal, a veces digo, hay que ver que no comenté aquella anécdota o aquel detalle o aquella persona que me significó para mí, qué tal. Pero esencialmente lo más importante de lo que yo quería transmitir, yo creo que sí, que está recogido en el libro. Sí. fue muy difícil escribir para ti el libro? ¿Te costó mucho? No, no, yo creo que me fue mucho más positivo, me aportó mucho más de lo que me costó. Y creo que, vamos, de hecho, creo que es algo a lo que animo a personas que hayan padecido una situación compleja. Creo que es uno de los herramientas que tenemos para ayudarnos a superar eh, esa parte tan dura de esa experiencia traumática. Pues un poco así, de manera breve, ¿no? Una sinopsis. ¿Qué es lo que tú tratas en el libro, de lo que hablas? Pues yo en el libro trato desde que me pongo enferma, desde que empiezo a notar los primeros síntomas, hasta el día que me dan de alta en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, casi 10 meses después. Es un relato de todo ese proceso, por orden cronológico, tal y como yo lo voy recordando. Lo escribí 2 o 3 años después de haber vuelto, bueno, algunos trozos del libro, sobre todo los primeros que yo estaba sedada, pues se basan mucho en lo que me habían contado unos y otros. Y a partir de que yo recupero la conciencia, porque ya me han hecho la traqueotomía, me quitan la sedación y tal, pues ya a partir de ahí de mis propios recuerdos y de mis propios apuntes del diario. Pues maravilloso, yo lo tengo pendiente de leerme, ya te lo comentaba antes, porque ya me lo estuvo comentando Ana, un poco así explicándome el libro. Tengo muchas ganas de leérmelo y animo a todo el mundo que quiera leerlo, de verdad. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿En cualquier librería? ¿En Amazon? Sí, sí, en Amazon, en la Casa del Libro, en Luces, cualquier librería que lo pidan. Lo único que advierto, por supuesto, que la primera parte del libro es dura, porque es contando una experiencia dura. Entonces, a ver, bonita, bonita, así al principio no es, es potente, más que una historia Vaya, bonita. que al principio puede impactar, ¿no? Sí, al Sí. principio puede impactar. Y también de cara a los hipocondríacos, como yo, por ejemplo, que no, pues, yo con cualquier cosa que leo ya me empiezo a preocupar, así que importante. Vale, vale. Bueno, es un libro vivencial, totalmente describe una vivencia. Entonces, además, que yo contaba todo, que yo he contado todo tal y como lo recuerdo. Entonces, sin tapujos, que hay emoción, que es fuerte. Hay veces que describo situaciones que pueden generar bastante desagrado o estrés, pero luego procuro intercalarle un poco de humor, pero porque de hecho nosotros lo hacíamos en el hospital, continuamente nos reíamos de nosotros mismos. El humor es maravilloso. Sí, es que es totalmente necesario. Mm. Bueno, pues para todos, Bajo la piel de mi paciente, así que ahí lo tenéis. El título, ¿por qué te viene ese título? Bueno, creo que la lectura del libro, del título lo dice todo, ¿no? Es que realmente yo de pronto me descubro que estoy bajo la piel del que siempre ha sido mi paciente. Y que de pronto, y es muy raro, ese switch debe pasar de ser tú el médico a ser el que está en la cama y el que es manejado por otro médico, o por otros terapeutas en general, es complicado. Es una transición complicada de hacer, enriquecedora, pero creo que como casi todo lo muy enriquecedor, muy duro. Luego ya la experiencia y en el libro se va notando como poco a poco a medida que yo voy mejorando de estado general, de grado de progresos y tal, pues el libro también va saliendo un poquito al sol. Genial. Pues bueno, Elena, vamos llegando ya a la parte final de esta charla y quería comenzar este bloque, ¿no? Este bloque final, haciéndote una pregunta un poco así también potente. ¿Qué diferencia hay entre la Elena de hace 13 años con la Elena de hoy?
Uy, radical, 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 completamente radical. Mm, yo creo que vivo mucho más en el presente. Eh, Paradójicamente, en muchos aspectos mi vida ha mejorado, muchos aspectos. No puedo decir que en todo, obviamente. Hay muchas cosas que tengo limitaciones, cosas que he perdido. Tengo dolor como secuela. El dolor es probablemente la secuela más difícil de manejar. Pero aún así, muchas personas de mi entorno que me conocían antes y me conocen ahora, sí me lo hacen ver también. Em, Disfruto más de las pequeñas cosas, estoy más presente en lo que estoy haciendo, y valoro mucho más la compañía de las personas que quiero, lo que disfruto por ejemplo, de la naturaleza. A mí me gusta mucho la naturaleza. Me he preocupado por venirme a vivir en medio del campo, eh, y soy más consciente de lo que necesito para cuidarme. El autocuidado se ha metido en mi vida de una manera muchísimo más potente, y la gratificación que da el autocuidado, ¿no? Entonces, yo creo que en esos aspectos he mejorado, he ganado mucho, he ganado mucho. He perdido en algunos sentidos, pero he ganado en mucho en otras cosas. Para aquella persona que nos esté escuchando que a lo mejor pueda estar en un proceso similar o ¿no? que con dificultades donde su vida ha cambiado totalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejarle? Pues mira, que sobre todo que realmente llega una fase, llega una etapa, que hay una etapa que básicamente es apretar los dientes y tirar adelante. Pero luego llega otra etapa en la que uno descubre una nueva forma de vivir y sabe sacarle partido a cosas que antes no se hubiera parado a pensar que se les podía sacar partido. Y, y que mm, te coloca en un prisma ante la vida y ante el mundo, más rico, más satisfactorio, con, con más matices, no sé. Yo creo que yo ahora soy más feliz que antes. Globalmente soy más feliz que antes. Genial, qué Que da bien. que, Eso, da que, que da que pensar. eso te lo quería preguntar, si sentías ahora que eras más feliz a como eras antes. Sí, 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 sin duda, sí, sí. Ya te digo, y no te digo que esto sea fácil, ni que todos los días sean bonitos, Es un camino arduo, ¿no? ni que a lo mejor es un camino que yo hubiera elegido. A ver, si rebobinara, ¿no? Siempre uno dice, bueno, a ver si simplemente a través de la maduración, del paso del tiempo, de la vida, si hubiera podido llegar a un punto de una felicidad similar sin haber pasado por esta experiencia, nunca se sabe. Pero realmente estas experiencias tan duras enseñan mucho. Estas crisis tan profundas en la vida enseñan mucho y te dan una fuerza que antes no tenías. Incluso a descubrirte a ti misma y decir, soy más fuerte de lo que pensaba o soy más capaz de lo que pensaba. Ese dicho popular, a mí me encanta el refranero popular español porque es que realmente es que está lleno de sabiduría por todas partes, y eso de que Dios no te mande todo lo que eres capaz de soportar, realmente es que es así. Yo en Toledo conocí el infierno, lo que yo pensé, lo que yo podía concebir como un infierno, lo viví así. Y sin embargo, pienso que eso ha sido como los ladrillos sobre los que yo he construido mi vida de ahora. Y sin esa base, no sé si hubiera sido capaz de construir la vida que tengo ahora. Así que bueno, tratar de aceptar lo que te viene con lo positivo y lo negativo, que es que casi siempre en la vida todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y al final la actitud, la ganas de afrontar la situación y la red de apoyo, que también es fundamental. Sí, sí. Entonces, la verdad es que la red de apoyo es importante para todos. Somos seres sociales, que somos Mm. animalitos y somos animalitos sociales, y eso se nos olvida demasiado a menudo. Pero claro, cuando te encuentras tan desprotegida, tan vulnerable, esa red de apoyo ya se convierte totalmente imprescindible. Así que hay que cuidarla, hay que cuidar esa red de apoyo.
totalmente. Elena, también te quería preguntar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas estudiantes de terapia ocupacional, terapeutas ocupacionales que nos están escuchando? ¿Qué te gustaría transmitirle? Porque tienen un trabajo precioso por delante, precioso, precioso, que realmente lo que nos aportan a los enfermos es mm, una mano que te coge, una persona que te coge de la mano y que te acompaña en la etapa más difícil de tu vida a reconquistar las tareas más elementales y las menos elementales. Además, eso de que os baséis en la motivación, en lo que a cada uno le impulsa. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, a la hora de cómo yo ejerzo la medicina ahora, está muy basada en cosas que he aprendido de cómo vosotros manejáis a los pacientes, ¿no? Y, y que espero y estoy viendo que poco a poco la terapia ocupacional ya va por fin cobrando cierto protagonismo en España. Estamos todavía bastante atrás de otros países de nuestro entorno, pero creo que es cuestión de tiempo. Creo que es cuestión de que en unos ciertos años pues, España va detrás de ciertos países europeos en casi todo, en esto también. Y yo creo que los indicios que van surgiendo nos hacen pensar que por fin vaya a tener más reconocimiento, más presencia y que desde luego los profesionales que vamos teniendo más conciencia de lo valiosos que sois, estamos intentando estar ahí también un poco de ayuda. Eso, bueno, al final trabajo en equipo, todo el mundo. Yo creo que sí, que llegará el día en el que terapia ocupacional no sea teraqué y sea ya, ah, sí, terapia ocupacional, sí, me cambió la Efectivamente. vida. Me cambió, claro, efectivamente, efectivamente. Mm, Yo ya cuando se lo describo a los pacientes, pues van muy motivados, cuando van al terapeuta van muy motivados. qué bien. Claro, porque y cómo van y cómo el paciente afronta cualquier tipo de terapia es fundamental. Sí, totalmente. Las expectativas que tiene, todo eso, ¿no? Mm, Porque si no vas un día, dos y ya está, y lo dejas. mm. Pero hay que transmitir lo valioso que es la labor que hacéis, que es fundamental. Y No, y eso. lo creativa, lo bonita, además es que me resulta un trabajo precioso. Mm. Indagar en cada persona, qué le mueve, qué le impulsa y tirar del hilo por ahí, a ver hasta dónde eres capaz de llegar. La verdad es que es un trabajo muy bonito. Y que además profesionales como tú, ¿no? Neuróloga, que sepa transmitir a las personas para que lleguen después a terapia ocupacional con ganas, eso también resulta fundamental. Es lo que hablamos, un trabajo en equipo y tanto vosotras como nosotros trabajar en conjunto, que al final lo que buscamos es la calidad de vida de la persona. Claro, efectivamente, pero además que más allá de egos y de historias, Mm, de que yo hago más, de que yo soy más sí. importante, da igual. Si en definitiva todos vamos remando a lo mismo, que Mm, es que el paciente sea lo más feliz posible, lo más capaz posible y hasta mm. donde se pueda llegar con cada uno. Pues sí. Bueno, Elena, hemos terminado esta charla maravillosa. Bueno, se me queda una cosa. Quiero que me digas una frase que defina tu amor por la terapia ocupacional. Aunque ya me has dejado Ah, muchas pinceladas, muchas pinceladitas en toda esta hora y algo que llevamos, pero una frase sí que defina, una frase potente. es difícil el desafío, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, mm, pues que el terapeuta es la persona que te guía eh, para recuperar tu vida, que te ayuda, que te enseña, que te muestra el camino, que te da trucos, en fin, yo todavía conservo un corta uñas que me hizo mi terapeuta ocupacional, corta uñas adaptado, que El todavía, famoso corta uñas, yo creo que en todos los grados de terapia ocupacional, cuando se habla de producto de apoyo y se manda un trabajo, creo que la mayoría, el 90% hace un corta uñas adaptado. pues yo ayer me corté mis uñas con mi corta uñas adaptado de mi terapeuta ocupacional, que cada vez que lo saco del cajón, pues siento un cariño inmenso por ella, porque eso es un detalle pequeño, pero que te muestra el universo que te abre el terapeuta. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por transmitirlo. Y bueno, Elena, hemos acabado. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? No, yo muy cómoda, comodísima contigo, Jorge. Muchas gracias. Genial, eso me encanta, por eso es lo que quiero, que la gente se encuentre cómoda y que encima contando una historia de vida que de verdad te agradezco muchísimo que la hayas contado, porque
intuyo que no será fácil recordar o en varias ocasiones, ¿no? Todo lo que has vivido, todos los sentimientos, todas las emociones, seguro que no es fácil, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Espero que sigas con esa alegría, con esa felicidad, con esa actitud y esas ganas de afrontarlo todo. Y bueno, yo ahora te dejo que tú despidas, ¿vale? La invitada siempre despide el episodio. Yo me dirijo a cámara. Bueno, la semana que viene volvemos con otro episodio donde hablaremos un poco, meteremos validaciones, cosas de cuestionario, un poquito más de investigación, que también es necesario en terapia ocupacional. Y hablaremos de un cuestionario que se ha validado para el tema del vestido en pacientes neurológicos. Así que muy interesante. Hay que meter siempre de vez en cuando algo de investigación, que es fundamental también terapia ocupacional, que avanzamos gracias a la investigación. Bueno, Elena, muchísimas gracias y te dejo que despidas. Vale, pues muchísimas gracias, adiós a todos y de verdad que adelante, que tenéis un trabajo precioso y que hacéis un gran bien por muchas personas, así que seguid adelante. Muchísimas gracias. Chao, chao, adiós. Chao.